Hola, mi nombre es Nadia Juliana Maldonado Hernández, estudiante de último semestre de psicología y pues bueno, el tema de hoy a tratar como tal es el perdón. Entonces, vamos a ver como tal qué es el perdón. El, hay consenso pues, en considerar que perdonar consiste en un cambio de conductas destructivas voluntarias dirigidas en contra el que ha hecho el daño eh, por otras constructivas, ¿no? Algunos consideran que perdonar no solamente incluye que cesen las conductas dirigidas contra el ofensor, sino que incluye la realización de conductas positivas. Si un proceso de perdón se hace adecuadamente, se modificarán en consecuencia los sentimientos hacia el ofensor. Por eso perdonar no es en consiguiente con la reducción o cese total de los pensamientos o sentimientos negativos, no es un estado afectivo o una condición emocional ni una colección de pensamientos y sentimientos. Perdonar es una conducta libremente elegida de compromiso y determinación, ¿no? Tenemos que tener presente también que no es el perdón, ¿no? Entonces, el perdón no incluye obligatoriamente la reconciliación, ¿no? El hecho de que perdonemos no quiere decir que tengamos que haber una reconciliación, que tengamos que aceptar una reconciliación. Si el daño pues fue muy grande y hay algo que no, sinceramente pues no nos deja como tal seguir normal la vida, pues hay un perdón, pero se debe tomar una distancia, ¿no? El perdón no implica olvidar lo que ha pasado. Entonces, muchas veces no olvidamos lo que nos hicieron, ¿no? Eh, esto se puede ir aliviando, se puede ir olvidando con el pasar del tiempo, pero eso no quiere decir que se olvide del todo. El perdón del que se trata tampoco supone obligatoriamente levantar la pena al ofensor y que no sufra las consecuencias de sus actos. Entonces vemos que toda acción tiene su reacción, bien sea consecuencia positiva o negativa, en fin, pero hay una consecuencia y que se debe pagar. Perdonar no es síntoma de debilidad porque no se trata de dar permiso al otro para que vuelva a hacer daño, sino que se pueda perdonar, cuidando de que no nos hagan daño nuevamente. Eso es supremamente importante. Entonces dice que llevo mi maleta de vida, ¿no? Entonces, nosotros a lo largo de nuestra existencia, metafóricamente tenemos una maleta de vida que llamamos en esta ocasión, donde pues recogemos todo lo que en el transcurso de nuestro vivir, de nuestras experiencias, recogemos, ¿no? Entonces dice, cada persona es un mundo, cada mundo son palabras y cada palabra son diferentes interpretaciones. Nada es igual, todos somos diferentes, únicos y repetibles. Cada uno de nosotros lleva la maleta de vida diferente a la suya. En la maleta de vida llevamos nuestras experiencias, vivencias, valores, emociones, sentimientos y experiencias. Entonces, como les decía, es algo que vamos recogiendo de lo que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, estas preguntitas se las dejo para que ustedes las respondan, hagan como su reflexión a partir de este tema y pues lo comenten como tal en familia. ¿Qué es el perdón? ¿Cómo nos sentimos cuando perdonamos? ¿Qué es lo que más te impide pedir perdón? ¿Y qué es más fácil? ¿Pedir perdón o perdonar? Entonces son respuestas, perdón, son preguntas que cada uno de ustedes les va a dar una respuesta, ¿no? Y esta frase que nos deja la Madre Teresa de Calcuta: el perdón es una decisión, no un sentimiento, porque cuando perdonamos no sentimos más la ofensa, no sentimos más rencor. Perdona, que perdonando tendrás en paz tu alma y la tendrá el que te ofendió. Entonces es una frasecita muy, muy reflexiva también a la hora pues, de pensar bien las cosas, ¿no? Entonces, debemos de cierta manera pues aprender a perdonar, ¿no? Entonces, a veces tenemos que exigir disculpas a los demás y entre otras ocasiones dárnoslas a nosotros mismos.
Pero eres de las personas que no logran deshacerse del pasado, no olvidan, no perdonan, no conocen la compasión, son duras ante la ofensa más mínima, se aferran al resentimiento durante mucho tiempo e incluso toda su vida alimentando sentimientos negativos. Entonces, estás atado a un rencor que te tiene paralizado. Planea tus juicios en lugar de pasar a la siguiente página. Le estás dedicando una parte de tu energía mental y emocional a recordar ofensas, daños e injusticias, reales o imaginarias, de las que has sido objetivo manteniéndolas vivas en ti. Entonces, guardándonos como tal este rencor y este resentimiento, pues entre nosotros mismos no vamos a tener paz, ¿cierto? Tácticas para lograrlo. Entonces, traigo unas tácticas supremamente indispensables y que sé que les va a servir mucho, donde las implementen y las recuerden y las apliquen en su vida y, y que pues las tengan presente más que todo. Entonces, la primera táctica dice: comienza por perdonarte a ti mismo. Entonces, esto mira que es muy importante porque nos lleva a una reflexión y se reflexiona un poco en que nadie es totalmente bueno o malo. Tanto tú como el resto de personas reaccionan de acuerdo a cómo están programadas mentalmente, a lo que han aprendido o se les ha inculcado. Básicamente a lo que han recogido durante su vida. Y no todas las personas recogen cosas buenas. Entonces, hay que ser muy reflexivos a esa hora. Saca tus disgustos fuera. Entonces es preferiblemente exteriorizar tu enojo en el momento que ha sido provocado, en vez de guardarlo. Es muy importante sacar este sentimiento que muchas veces nos aquejan y que lo que hacemos es guardarlo. Pero tampoco exceda la impulsividad ciega o la ira irreflectiva. El dicho de lo que se queda dentro se pudre es bastante cierto en el caso del rencor, pero ojo, no tenemos que exaltarnos, ir a la agresividad, ir a los gritos, ir a las peleas, cuando se puede llegar a una buena comunicación, ¿no? Aprende a relativizar eh, esto, pues como tal nos quiere decir que, y nos da de hecho un consejo: haz un ejercicio de atención consciente y concede a cada suceso la importancia que merece. Frecuentemente reaccionamos con exceso ante cosas pequeñas, cuando la mayoría de las cosas no son tan importantes como para no merecer, para no merecer perdón. Entonces esto nos quiere decir que muchas veces como que le damos muchísima importancia a cosas tan pequeñas y no nos damos cuenta de lo que de verdad es y llegamos como a ser exagerados un poco y a llegar a no perdonar. Identifica tus emociones, sentimientos de humillación, decepción, tristeza. Entonces toma conciencia de lo que ocultas tras tu máscara de cólera. Esto te ayudará a liberarte de ella. Quinta, descubre la atención del otro. Esta también es supremamente importante, indispensable a la hora de perdonar. Entonces dice: encontrar la verdadera motivación de tu ofensor y las razones profundas de su conducta te llevará a ser más condescendiente con él y a verlo como víctima de sus propios errores y carencias. Entonces esto es un tip supremamente importante en el momento, para tenerlo presente en el momento en que nos están ofendiendo. Ver a esa persona como víctima de su propia conducta, de sus propios errores y de sus carencias, ¿no? Porque pues ahí vamos a ver una carencia de valores sobre todo, ¿no? 6, admite tu responsabilidad. Muy indispensable también. Sin ninguna justificación has puesto demasiadas expectativas en alguien. ¿Has sido poco claro al expresarle tus objetivos o necesidades? Reconoce tu parte de responsabilidad en el asunto, porque muchas veces nosotros como que damos pie a que nos ofendan y no somos, y después nos ofenden y no somos conscientes también de que tenemos parte de responsabilidad para que esta persona actúe así con nosotros. Facilita la reconciliación.
Ante un problema, siempre lo mejor es acercarse a la otra persona para comunicarse. Nuevamente, la comunicación es importante, elegir bien el momento, sentarse, hablar con calma y sin prisa, expresar al otro lo que te importa, ¿no? Entonces, muy, muy, muy importante. Entonces, bueno, es en cuestión de perdonar. Ahora, el proceso de pedir perdón, que también es un tema difícil, ¿no? Entonces vamos con la primera que nos dice, reconocer que lo que hizo causó daño y ofendió al otro. Entonces, esto permite al otro expresar su sufrimiento de forma plena. Es un proceso positivo cuando se hace mientras se va informando al otro lo ocurrido, ¿no? Otro, sentir de verdad el dolor del otro. Entonces dice, ponerse en el lugar y acercarse a sus sentimientos puede llegar a hacer sentir de verdad el dolor del otro. Esto es básicamente ponernos en el zapato de la otra persona a la que nosotros le hicimos daño y ver que se hizo daño y que se generó un dolor, un sentimiento negativo. Analiza su propia conducta. Entonces no se trata de encontrar excusas a sus actos, sino de establecer una base para poder realizar una elaboración de un plan que impida volver a ocurrir, que eso tiene mucho que ver con el siguiente punto que dice definir un plan de acción para que ya no vuelva a ocurrir. Entonces no se trata solo de establecer buenas intenciones, que se queden nada más en la intención, en decir es que no lo voy a volver a hacer y ya. Las acciones han de ser concretas que de manera que se puedan cumplir, ¿no? Entonces, el siguiente dice pedir perdón explícitamente al otro. Entonces, mostrar que no son palabras vanas lo que nosotros estamos diciendo, sino que estas están articuladas en un plan y en un compromiso de lucha por la relación. Restituir el daño causado. Entonces, siempre que sea posible, es preciso restituir el daño causado, siempre, siempre que sea posible. No sería de recibo pedir perdón y quedarse con las ventajas que se han obtenido de la ofensa, ¿no? Entonces es supremamente importante que después de un perdón se lleve a otras conductas constructivas de manera que la relación mejore. Entonces, bueno, este ha sido el tema pues del día de hoy. Espero que sea de mucho agrado para ustedes, que les haya pues llegado el mensaje de lo que les quiero decir. Y bueno, nos vemos la otra semanita con otro videito. Chao, chao.